Estamos en Romanos 10 y hoy día vamos a finalizar. Esperamos que sea así, hoy día lo finalizamos porque, a ver, comenzamos hace 2 semanas lo que era esta última parte de Romanos 10, que comenzaba en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Se acuerdan que estábamos allí? En este paréntesis que está haciendo el apóstol Pablo, después de haber enseñado las doctrinas, se detiene en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Es necesario que tú lo tomes allí y dentro de tu apunte le pongas ahí. Este es un paréntesis que le va a hablar al pueblo de Israel. Bueno, él le habla al pueblo de Israel. Y en el capítulo 9 le habla acerca de la elección. Dios eligió desde antes entre todo Israel, eligió un remanente. ¿Se acuerdan? Elige un remanente, porque Dios siempre, escúchame por favor, y esto te lo voy a repetir nuevamente, porque es muy necesario que tú y yo lo tengamos claro. Generalmente nosotros entendemos que Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Generalmente entendemos eso. Y por supuesto que Dios es un Dios de amor. Pero eso es porque por alguna razón se nos ha enseñado que Dios tiene que mostrar amor. Y que lo único que Dios muestra es amor. Pero la Biblia claramente nos dice que Dios es amor, claramente, pero no es solamente amor. Y Dios muestra y se revela siempre. Hay 3 aspectos que Dios, de su personalidad o de sus atributos, que Dios revela siempre. ¿Se acuerda cuáles son? ¿Alguien que se recuerde? 3, son 3. 1, la justicia. Poder y misericordia. Dios siempre muestra simultáneamente. Dios muestra su poder, su justicia y su misericordia. Siempre. Por lo tanto, no te extrañe ver de repente situaciones que tú dices, pero aquí parece que Dios nos está mostrando su amor. Parece que Dios nos está mostrando su misericordia, pero está mostrando su justicia. Y en otras que Dios estaba mostrando su poder. Dios, a través de la historia, actúa así. Hermanos, a ver, si tenemos un Dios que solamente nos muestra amor, y que no muestra su poder, y que no muestra su justicia, estaríamos casi diciendo que es un Dios que está al servicio nuestro. Un Dios que solamente está para mostrarte, llevarte y mostrarte y darte los beneficios que tú necesitas. Hermanos, si tú y yo tenemos un Dios que solamente está al servicio nuestro, para mostrarnos solamente su amor a nosotros, y que todo se centra en lo que Dios puede hacer por nosotros, déjame decirte que ese Dios es un Dios bien patético. Entonces, yo no quiero un Dios que esté al servicio mío. Un Dios que se amolde a mis expectativas. ¿Cómo Dios va a estar amoldándose a las expectativas, al beneficio de las personas? Dios es mucho más grande que eso, y Dios crea todo para recibir adoración. Y Dios siempre simultáneamente está mostrando su poder, su justicia y su misericordia. Y para mostrar su justicia, elige a algunos para mostrar su justicia, elige a otros para mostrar su misericordia, y elige a otros para mostrar su poder. Siempre esa es la dinámica de Dios. Y lo pudimos ver en el capítulo 9, lo vimos así, ¿cierto? Como Dios elegía a algunos para misericordia, a otros para mostrar su poder. Y siempre es así, hermanos. Generalmente hoy en día, muchos de los cuestionamientos que la iglesia recibe, o los cristianos recibimos, de personas dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? Se han dado cuenta de eso, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Ya, pues Dios está mostrando su poder. Lo que pasa es que uno no quiere eso. Uno quiere que Dios solamente muestre su amor. Y Dios está mostrando su poder, su justicia
y su amor y su misericordia para ser reconocido. Bueno, y esa elección de Dios es la que el apóstol Pablo muestra en el capítulo 9. Dios eligió un remanente de Israel, porque Él así lo quiso. Pero como veíamos y lo pudimos ver en los estudios anteriores, no solamente Dios elige, sino que en el capítulo 10, Dios elige, ¿verdad? Hace toda una elección y prepara todo su plan, pero exige y requiere algo de las personas. ¿Qué es lo que requiere? Y en el capítulo 10 lo comienza a desarrollar el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué es lo que requiere Dios de las personas? ¿Qué es lo que Dios requiere de las personas? Obediencia. Obediencia. Pero la obediencia es la manifestación de qué? La obediencia es la manifestación de qué? ¿Te acuerdas? De la fe. De la fe. La fe, el creer en Dios, el abrazar por la fe el Evangelio y el mensaje de Dios, se traduce o se refleja en la obediencia. Bueno, la muestra de la fe, de que yo creo algo, es obedecer. Si yo no obedezco, yo no estoy abrazando por la fe el Evangelio. Eso es una credulidad. Es decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesucristo, pero si no le obedezco, estoy lejos de amarle. Jesucristo fue claro cuando dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. Si me aman, obedézcanme. Es necesario entonces, que la respuesta a la palabra de Dios sea la fe, a través de la fe. Y en el versículo 17 fue donde cerramos la clase anterior. Bueno, porque él venía diciendo, hablando acerca de Israel, versículo 16, capítulo 10, versículo 16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Insisto, Pablo lo que está haciendo es citando versículos del Antiguo Testamento para decirle a los judíos, recuerden que el Evangelio viene desde el Antiguo Testamento siendo predicado. No es algo nuevo, desde el Antiguo Testamento. ¿Pero qué hicieron los judíos? ¿Confiaron en el Evangelio? No, lo que ellos confiaron fueron en sus propias obras. Tratar de agradar a Dios por sus propios medios, que son finalmente eran sus miedos, que no. Hay muchas personas que no quieren creer en Dios hoy en día, y a lo mejor te pasa a ti, escúchame. Porque prefieres, porque creer en Dios es confiar y depositar tu confianza. Hay muchos que prefieren, no, yo hago cosas para Dios mejor. Yo prefiero hacer cosas para Dios. ¿Por qué? Porque son mis miedos o mis medios que me van a apartar de mis miedos. Son mis medios. Entonces yo no quiero poner mi confianza en algo que yo no tenga el control. Porque eso me da miedo. Entonces, como yo quiero tener el control de las cosas, prefiero yo agradar a Dios haciendo cosas. Y eso fue lo que hicieron los judíos. Ellos trataron de agradar a Dios a través de sus medios, de sus esfuerzos, de sus obras. Pero Dios lo que requiere es confianza, es plena certeza de que la obra de Él es suficiente para cubrir nuestro pecado. Mas no todos, versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. No, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así, por tanto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que nos detuvimos allí? Realmente lo que significaba la palabra de Dios.
cuando tú predicas el Evangelio, tienes que predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Evangelio tal y como lo predicaron los hermanos en el primer siglo. Cuando tú hablas del Evangelio, tienes que incluir no solo que Dios es amor, ¿te acuerdas que vimos eso? Sino que además que Dios es justicia, que Dios es misericordioso, pero que el hombre no es suficiente para alcanzar la bondad de Dios, porque es pecador. ¿Saben qué, hermano? Yo insisto con esto, se lo comenté la semana pasada, pero nosotros tenemos que tener una conciencia de lo que significa el pecado. Nosotros tenemos un concepto en nuestra mente de lo que es el pecado tan relativo, tan suave, que por eso creemos, escúchame, por eso creemos que haciendo cosas podemos agradar a Dios, porque no tenemos conciencia realmente de lo que significa la gravedad y lo profundo que es el pecado. Hasta que nosotros, hermanos, entendemos realmente lo que el pecado significa, cuando entendemos lo que el pecado significa, vamos a correr a un Salvador. Mientras tú no comprendas realmente lo que el pecado significa, la gravedad que tiene el pecado, porque nosotros utilizamos la palabra el pecado así muy suavemente, es como, sí, yo me porté mal, y lo asociamos con conductas. Así como el pecado es algo que yo hice. Señor, perdóname porque yo hice esto. ¿Te has fijado en eso, no? Señor, perdóname porque me cometí esta mentirita. Perdóname por esto. Por lo que yo hago. Y el pecado siempre es contra la santidad de Dios. El pecado siempre es contra es rebajar con lo que Cristo hizo por nosotros, que fue morir en la cruz por nosotros, perdonarnos, redimirnos, y aún así nosotros no considerar eso y no considerar la santidad de Dios. Y el pecado es tan fuerte, hermano, que el pecado nos lleva cautivos. ¿Sabías eso, no? Ya no nos domina. A los creyentes, la palabra, el Señor nos salva del pecado. Pero es tan fuerte su efecto en nuestra carne que todavía nos lleva cautivos. Así lo decía el apóstol Pablo. ¿Te acuerdas que lo vimos en Romanos 7? El pecado nos lleva cautivos, como prisioneros, por un tiempo, Ojo, no nos quita la salvación porque ya somos del Señor, pero por un tiempo nos toma prisioneros. Y se resiste a dejarnos. Por eso necesitamos constantemente ser liberados de los efectos del pecado en nuestra carne. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, en el versículo 16 estamos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se necesita predicar a Dios. ¿Quién es Dios? Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, pero que el hombre es pecador y que necesita un Salvador, necesita ser liberado del pecado. Escúchame, tú necesitas ser liberado del pecado. Por eso, tú y yo pecamos día a día. Necesitamos ser liberados de esta carne, de este cuerpo de muerte. Bueno, para efectos de salvación, el Señor nos libró, pero en esta santificación diaria, todos los días, para poder reflejarle, para poder mostrarle, necesitamos ser transformados. Y en eso estamos hoy día. Por eso necesitamos clamar vez tras vez. Y eso necesitamos confiar que Él lo va a hacer, no que nosotros lo podemos hacer. Bueno, entonces quedamos más o menos allí. Tenemos que estar siempre predicándonos, animándonos con la palabra de Dios. Hermanos, seguimos necesitando del Evangelio. El Evangelio no es que tú lo tuviste que escuchar una vez en tu vida. ¿Sabías eso, no? El Evangelio no es que nosotros lo necesitamos una vez en la vida, cuando alguien vino, nos predicó y nosotros abrazamos por la fe el Evangelio. Sí, ahí fuimos justificados, fuimos salvos. Pero necesitamos escuchar el Evangelio y responder al Evangelio todos los días, con arrepentimiento y con fe.
para ser liberados de este cuerpo, de esta carne, de los vicios del mundo. Necesitas tú constantemente ir a tu Salvador y clamar a Él y confiar que Él lo va a hacer. Pero no solamente por un beneficio tuyo, sino porque Él te salvó para adorarle, para reflejarle, para obedecerle y para servirle. Versículo 18, y estamos el día de hoy. ¿Están ahí, queridos hermanos? Versículo 18. La idea es que el día de hoy podamos terminar entre los versículos 18 al 21. Pero digo, ¿no han oído? Esa es una pregunta que se hace el apóstol Pablo. Sigue hablando acerca de Israel. Bueno, ¿no han oído? Porque por el oír, la fe viene por el oír. ¿Se acuerdan? Ese era el tema. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Y entonces Pablo se pregunta, ¿y qué entonces? ¿Ellos no han creído porque no han oído? ¿Entonces Israel no ha oído este mensaje? Antes bien, todo lo contrario, de ninguna forma. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El problema es que ellos no han oído. ¿Ese era el problema? El problema es que Dios no se les había predicado el Evangelio a ellos. Hasta acá hemos visto que Pablo viene hablando acerca de, haciendo referencia y aplicaciones generales para todas las personas, refiriéndose a Israel, por supuesto, pero es aplicable a todas las personas, porque todas las personas tienen que, la fe, a todas las personas les viene por el oír la palabra del Señor, y así como todos los versículos anteriores. Pero en este versículo en particular, hermano, en el 18, hace una referencia particular al pueblo judío. Y hay una pregunta, ¿no han oído? Obviamente que esto está en forma retórica, po. La respuesta es no, po. Sí, han oído. ¿Y cómo sabemos que han oído? Ya hemos visto que han citado muchas veces bastantes partes del Antiguo Testamento, en donde se les anunciaba el Evangelio, ¿se acuerdan? Se les anunciaba el Evangelio, entonces sí habían oído ellos. Y con el objetivo, hermanos, de recalcar su preocupación, porque Pablo está preocupado por Israel, pues. ¿Se acuerda que comenzó así? Tengo una congoja en mi corazón, comenzó el capítulo 9. Y aquí comienza diciendo en el capítulo 10 que él oraba por ellos para salvación. Entonces Pablo repite la afirmación y dice acá, y está citando, mira aquí donde dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Está citando el Salmo 19:4. Salmo 19:4. ¿Alguien puede leer, por favor, el Salmo 19:4? Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Se dieron cuenta? Es lo mismo que Pablo está diciendo acá. La voz del Señor se oyó hasta el fin del mundo. O sea, no es una cuestión de que nadie les haya anunciado el Evangelio. Por eso es súper importante, hermano, que cuando siempre a nosotros nos hablan y nos dicen, oye, pero ¿cómo Dios va a juzgar a personas que no conocen? Hermano, en todo lugar el Dios ha anunciado. Y Dios se ha revelado a toda persona. A toda persona. Ahora, es interesante porque el Salmo 19, si tú ves, ¿están ahí en el Salmo 19, hermanos? El Salmo 19 se divide en dos partes. Bueno, en realidad es más, pero en dos partes como súper notorias. Mira el Salmo 19. El Salmo 19, entre el versículo 1 al versículo 6,
está hablando acerca de la revelación general de Dios. Dios se ha revelado generalmente a todas las personas. ¿A través de qué? ¿Cómo Dios se ha revelado a todas las personas? ¿A través de qué? De la creación. De la creación. A través de la creación. Y aparece entre los versículos 1 al 6, si te das cuenta, Dios se revela a través de la creación. Pero mira del versículo 7 en adelante, el Salmo 19. ¿De quién empieza a hablar? De la ley de Jehová. Empieza a hablar de la revelación especial. Ya no de la revelación general, sino de la revelación especial, que es a través de la ley del Señor. Dios se reveló especialmente a través de la ley. Bueno, ahora bien, y la pregunta es, uno al ver esto dice, pero ¿por qué Dios utiliza este salmo que habla de la revelación general de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de utilizar esto que habla de la revelación natural de Dios? Utilizarlo acá con el Evangelio. Hermano, en este contexto del libro de los Romanos, el que ha oído la palabra de Cristo, ¿cierto? El judío que se supone que ha oído la palabra de Cristo, está haciendo un símil y lo que Pablo está diciendo, así como Dios ha hablado a todas las personas, el Evangelio ha sido predicado a todos los judíos. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá. La palabra de Dios, o sea, la revelación natural, general de Dios, se ha revelado a todas las personas. De la misma forma, el Evangelio ha sido revelado a todos los judíos, porque el Evangelio se viene hablando en la ley, se habló del Evangelio, en los salmos y en los profetas. Por lo tanto, no puede haber, y todos los judíos conocían la Escritura, ¿no? Todos los conocían, desde chiquititos tenían que aprendérsela, por lo tanto, todos han oído el mensaje. Esa es la aplicación que le está dando Pablo, tomando el Salmo, lo está aplicando al contexto judío. De esa manera, entonces, como la palabra de Dios, o sea, la revelación general ha sido proclamada en toda la tierra, de la misma forma, la palabra de Dios, el Evangelio, ha sido revelada a los judíos. Y ojo, el Evangelio en ese entonces había sido revelado no solamente en el tiempo, porque aquí está hablando, ojo, está hablando del tiempo de Pablo, en el primer siglo. En el primer siglo el Evangelio ya había sido esparcido a toda la tierra. Por lo tanto, no había judío en el primer siglo que no se le había predicado el Evangelio. Y obviamente en el primer siglo no pensemos en todo el mundo, pensemos en el mundo conocido de ese entonces del primer siglo, que es el Imperio Romano. Allí ya se estaba predicando el Evangelio. Bueno, entonces el Evangelio había sido, así como Dios de manera general había anunciado, se había revelado a todo el mundo, de la misma forma el Evangelio había sido revelado a los judíos a través de la palabra, pero también en el tiempo de Pablo, incluso a los judíos que no estaban en Jerusalén, había sido proclamado en todo el mundo conocido desde entonces. Bueno, eso es súper importante, por eso el apóstol Pablo les dice que no tienen excusa, proclamado a los judíos. Recuerda que en este paréntesis que se refiere al pueblo de Israel, entre el capítulo 9 y el capítulo 11. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No lo ha conocido Israel?
¿Cómo Israel no se ha dado cuenta? Bueno, mira lo que dice y vuelve a citar. Dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Bueno, es lindo esto, pues, hermano, porque ya no habla de la posibilidad de que hayan escuchado el Evangelio de manera superficial. Ojo, porque aquí habla, no han conocido, no es solamente que han oído. Pablo, ¿no han conocido esto? Realmente no lo han. Eso es lo que está hablando, de un entendimiento. Porque por un lado uno podría decir, ya, pero que alguien les habló. No, Israel incluso lo entendió. Israel entendió esto. ¿Y qué sucedió? Mira, porque Israel, hermano, como yo les decía antes, había recibido tantas y numerosas profecías de parte de Dios acerca de los planes de Dios, acerca de sus propósitos. ¿Cómo iba a ser que él no entendiera esto del Evangelio? ¿Cómo iba a ser que Israel no entendiera esto? Israel sabía a través de las propias escrituras de su ignorancia. ¿Te acuerdas el capítulo 10, versículo 3? Por favor, vayan allá. Capítulo 10, versículo 3. Capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bueno, este versículo nos dice, no es que ellos hayan oído solamente y que en realidad no lo entendieron. Ellos realmente conocieron esto, lo entendieron, pero el versículo 3 nos dice que ellos ignoraron la justicia de Dios. La dejaron a un lado. Ellos vieron cuál era la justicia de Dios. ¿Y qué dijeron? No. Procuraron establecer su propia justicia. Ellos prefirieron no sujetarse a la justicia de Dios. Ellos rechazaron reconocer el cumplimiento de los textos del Antiguo Testamento, de la revelación de la justicia de Dios en Jesucristo. Y Pablo pareciera decir a este pueblo, como dijo allá Isaías 6:9, ¿cierto? Cuando les dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, no comprendáis. Lo mismo que Marcos 4:12 les dijo. En Marcos 4:12 el Señor Jesús dice, para que viendo vean y no perciban, hablándole a los judíos, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Recuerda que Dios eligió a los suyos. Ellos entendieron, pero no se convirtieron de sus pecados. Juan 12:40, mira lo que dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que nos vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿No te parecen tremendas estas palabras, hermano? ¿No te parecen tremendas estas palabras que Dios haya actuado de esa forma? ¿Por qué? ¿Por qué Dios actúa de esta forma? Cegando los ojos, endureciendo el corazón, para que ellos viendo no perciban, oyendo no entiendan. Ahora bien, luego Pablo lo que está haciendo es citar aquí Deuteronomio 32:21 en este versículo. Bueno, Deuteronomio 32:21. ¿Alguien que lo lea, por favor? Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata.
Esto es lo que está diciendo acá del versículo 19. Pablo estaba citando en el capítulo 10, versículo 19 de Romanos. Bueno, y esto fue lo que Moisés dijo. Y este versículo de Deuteronomio, hermano, es parte del cántico de Moisés a Israel. Y a través de este cántico, si te das cuenta, cuando veas Deuteronomio, Moisés va repasando la historia de gracia de Dios para con Israel. Y la obstinación y pecados de Israel en respuesta a los actos de Dios. Dios se movió con celos al ver la idolatría de su pueblo. Entonces, Dios provocaría a celos a Israel. Es como una cadena. Dios, al derramar su gracia con Israel y no tener respuesta, iba a provocar celos a Israel con un pueblo que no era pueblo. O sea, con los gentiles. Con los gentiles. Por lo tanto, es potente, si se dan cuenta, la relación que Dios tiene con Israel. Porque Dios le había encomendado una misión a Israel que era reflejarle. Y además que iba a restaurar todas las cosas en el Mesías, en Jesucristo. En quien tenían que confiar. Pero ellos rechazaron confiar. Entendiendo, no quisieron creer. Entendiendo, no percibieron. Pastor, Dígame. y también de alguna manera ellos se creían los elegidos, el pueblo escogido. De alguna forma pienso que la vanidad de ellos y el creerse, como se dice, la guinda de la torta, los únicos, también de alguna forma Dios como que los ubicó a su lugar, digamos. Sí, porque eso es lo que pasa con aquellos que malentienden el mensaje de Dios. Nosotros no podemos pretender sentirnos superiores a los demás porque Dios haya escogido y haya tenido misericordia. Israel, como bien dice Sarita, Israel pensó que en realidad eran escogidos y los demás ya no valían. Y que Dios había tenido un trato especial con ellos por lo que ellos eran. Y como ellos eran algo especial, entonces a través de sus propios méritos podían agradar a Dios. Ellos entendieron que todo se trataba de ellos y no de Dios. ¿Saben qué, hermanos? No está muy lejos nuestro eso. Que el Señor haya tenido misericordia de nosotros, que el Señor te haya rescatado de las tinieblas a su luz admirable, no te hace mejor que nadie. Tú malentiendes, nosotros malentendemos la obra de Dios cuando pensamos que Dios nos rescató para ir el domingo a la iglesia. Malentendemos la obra de Dios cuando pensamos que Dios nos rescató para nosotros dar una ofrenda. Malentendemos que la obra de Dios cuando pensamos que Dios me rescató para que yo no haga este pecado y no haga este pecado y no haga este pecado. Y viva toda la vida tratando de no hacer esto y no hacer esto otro. Vivir así, hermanos, es una fiel copia de cómo vivía Israel. Dios te rescató para que le reflejes a Él, para que Él sea conocido a través tuyo.
¿Saben qué? Y esto es interesante porque en nuestra relación que tenemos con el pecado, nosotros lamentablemente pasamos gran parte, y digo en general los cristianos, pasamos gran parte de nuestra vida pensando y luchando con lo que no tenemos que hacer, en vez de concentrarnos en lo que sí tenemos que hacer. ¿Me explico, hermanos? Hay veces claro, pues, digo, esto es lo que no tengo que hacer, esto es lo que no tengo que hacer, esto no tengo que hacer. Señor, perdóname por haber hecho esto. Señor, perdóname por haber hecho esto otro. Señor, perdóname por haber hecho esto. ¿Sí? Y cuando nuestra vida, en general, tendría que estar centrándose en lo que tenemos que hacer, y cuando confesamos nuestro pecado, confesar aquel pecado por no haber hecho lo que sí tenía que haber hecho. No sé si realmente, a ver, hermano, tú, escúchame, cuando tú confiesas tu pecado al Señor, le confiesas aquellas cosas buenas que el Señor te manda hacer y que no las haces. Generalmente tenemos más la costumbre de confesar lo malo que hacemos, ¿no? Pero confesar aquello bueno, ¿por qué no estamos centrados en general en sí hacer lo que Dios nos manda? Más estamos generalmente concentrados en no hacer lo que no debemos hacer. Y hay una diferencia sustancial entre una cosa y la otra. Si tú y yo nos concentramos por la gracia del Señor en aquello que sí debemos hacer, por consecuencia y por decantación, lo que no debemos hacer, no lo vamos a hacer. A ver, llevado a la práctica, el Señor nos dice que debemos orar sin cesar, que debemos meditar en su palabra. A todo esto, de vuelta del break de vacaciones, vamos a tener un taller de lo que es meditar en la palabra. Bueno, ¿se acuerdan que tuvimos uno de lo que era orar? De la oración. Bueno, vamos a tener uno también de lo que es meditar en la palabra, porque es súper importante. Nosotros de repente no entendemos, sé que tengo que meditar en la palabra, pero no, ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que hago? Bueno, lo vamos a ver un poquito en eso. Entonces, hermanos queridos, Israel se transformó se centró tanto en sí mismo que empezó a vivir su vida en torno a lo que ellos hacían y no en torno a si Dios era honrado y glorificado. Por eso yo les decía adelante, hermano, el pecado es tan grande, el pecado es tan engañoso, que de repente pensamos que la estamos haciendo muy bien. Y el Señor, como dijo su palabra, el Señor Jesucristo, a muchos les va a decir, no los conozco. Pero si hicimos esto otro, no sé, no los conozco. Por eso, hermano, es súper importante tener claro que es a Él a quien tenemos que reflejar. Y que si podemos reflejarle a Él, es solamente por la gracia de Él en nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar refugiándonos en esa gracia todos los días a través de arrepentimiento y de fe. Bueno, utilizando los medios de gracia que Él nos ha dejado, que los vamos a estar viendo también. Versículo 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¡Ay, qué lindo, hermano! Mira, en esto de sacar celos, porque ellos habían sacado celos al Señor y Él iba a sacar celos a Israel, ¿se acuerdan, no? Es interesante porque este versículo de Isaías está hablando de Israel, po. Pero aquí Pablo hace una aplicación a la iglesia, a los gentiles. No solamente la ley anticipó el evangelio, hermanos, y la reacción negativa de Israel hacia este,
sino que también los profetas fueron testigos de esta misma verdad. En Isaías 65:1, por favor, alguien que lo lea. Isaías 65:1. Fui buscado por los que me preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Oh, qué tremendo este versículo, porque ¿saben qué? Como les decía adelante, en el contexto original, en Isaías 65:1, Isaías estaba hablando a que Dios estaba presentando y dándose a conocer a Israel. Dios se presenta a Israel porque Israel jamás le buscó, porque Él siempre se ha acercado a las personas, ¿no? Entonces, Él se acercó a Israel. Él se presenta y se da a conocer a sí mismo a Israel. Pero ahora el apóstol Pablo toma este versículo, conociendo cómo Israel había reaccionado, y lo aplica a los gentiles. Porque a los gentiles tampoco buscamos al Señor. Estamos lejos de buscar al Señor. Y de esta forma el Señor cumple lo que había dicho anteriormente allí en Deuteronomio 32:21. Me provocaron a ira con sus ídolos y yo también les moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Siempre tenemos que, hermano, estar claros de que lo que somos es por la gracia del Señor y lo que podemos llegar a ser es por su gracia. Jamás tú y yo adoramos al Señor por lo bueno que somos, por lo capaces que somos. Jamás tú y yo vamos a dejar un pecado porque seamos competentes. Siempre es la gracia del Señor. Por lo tanto, en esa gracia nos refugiamos y en esa gracia esperamos. Versículo 21 al final. Pero, hace el contraste, el pueblo que no, el versículo 20, hubo un pueblo que me halló y que se manifestó, un pueblo que no era pueblo, ¿cierto? Un pueblo que no le buscaba. Pero acerca de Israel, dice, mira, pues, hermano, mira lo que aquí citando a Isaías 65:2, recién leímos el 65:1, ¿te acuerdas? Que veíamos que se presentaba Dios a Israel, pero en el 65:2, si alguien lo puede leer, por favor, que es lo mismo que dice acá el versículo 21 del capítulo 10. Isaías 65:2. ¿Qué dice? Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pero acerca de Israel dice, aquí en el versículo 21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, esta aplicación calza con el significado original del texto. Delante Pablo había tomado el texto y lo había aplicado a los gentiles. Pero acá está calzando perfectamente porque esa realidad seguía siendo latente en el primer siglo. Y sigue siendo hasta el día de hoy, hermano. Sigue siendo hasta el día de hoy. El pasaje acá, el versículo 21, lo que está citando Pablo de Isaías 65:2,
enfatiza el ofrecimiento constante de Dios de su gracia a su pueblo. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Todo el día extendiendo su gracia. Todo el día extendiendo su gracia a un pueblo rebelde. Un pueblo rebelde y contradictorio. Entonces muestra, por un lado, todo el día la gracia de Dios y todo el día la resistencia obstinada a esa gracia. No, 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 no. ¿Cuál es mayor, hermano? ¿Qué es mayor? ¿La gracia del Señor o la resistencia de Israel? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es mayor? ¿La gracia de Dios o la resistencia? Porque mira, estuvo todo el día ofreciendo su gracia a un pueblo que todo el día le resistió y le contradijo. Pero yo te hago esta pregunta, ¿qué crees tú que es mayor, la gracia de Dios o la rebeldía del pueblo? La gracia por La gracia. pudo vencerla. ¿Qué es mayor? Mayor es gracia? tu gracia, dice la Biblia. La o gracia. rebeldía? Porque dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, eso está en el Nuevo Testamento, obviamente, pero ¿Sí? ¿Sí? Quizás ahí mismo el próximo versículo nos da la respuesta. Capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque Ok. también, Creo que eso nos revela qué es mayor, la rebeldía o la gracia. ¿O no? ¿Podría haber Dios desechado al pueblo de Israel por la rebeldía? Pero la gracia del Señor ha sido siempre mayor. Hermanos queridos, ¿no es esto un ánimo para ti y para mí? Que si la gracia de Dios que escogió a Israel, y cuando habla de Israel, recuerden que es el remanente. ¿Me escuchan o no? Sí. ahora sí, Sí, porque se cortó. Ahora sí. Ah, ya. Es que se quedaron pegados todos. Me moría yo nomás. es que usted estaba pegado. Y dije, uy, se me va a la hermano. Sí, sí, el internet parece que no anda tan bueno. No sé qué le pasa. A veces es así, por hermano, esto. Mire, voy a sacar un poquito mi cámara, que no se pierde nada mucho usted, ¿ah? Pero a veces anda mejor. ¿Ven? Ahora se ve. Ahora se ve mejor, ¿cierto? Un pueblo rebelde, contradictor. Oye, hermano, mira, yo creo que esta porción, cuando nos habla acerca de la gracia de Dios para con Israel, que va a seguir teniendo gracia para con él, creo que para nosotros tiene que ser muy alentador, porque si por gracia fuimos salvos, ¿qué va a ser mayor? ¿Nuestra rebelión o la gracia del Señor? Y cuando hablo de nuestra rebelión, estoy hablando de nuestra carne diaria, po, de nuestros impulsos que nos desbordan. ¿Qué va a ser mayor? El libro de Hebreos nos dice una verdad importante, que nos tenemos que acercar confiadamente. ¿A qué cosa?
al trono de su gracia. al trono de la gracia del Señor. Pero pastor, estoy luchando con esto tanto tiempo, tantos años. Sigue acercándote al trono de la gracia del Señor. Sigue acercándote. Porque el Señor está utilizando esto para atraerte a ti, a Él. Te toma y te atrae a Él. Obviamente no te estoy diciendo sigue pecando, en ninguna manera. Lo que te estoy diciendo es que la gracia del Señor sobreabunda. Y hay veces, como les decía adelante, que no tiene que ver con que tú y yo, no tiene que ver con las cosas que, con la lucha con aquellas cosas que no podemos dejar, o con aquellas cosas que no tenemos que hacer. Está más relacionado con aquellas cosas que sí tenemos que hacer. Y poner los ojos en Jesús, más que en mi pecado. Y eso es son palabras de aliento, de ánimo, porque finalmente, hermanos, lo que estamos haciendo es haciendo lo que siempre debimos hacer, es volver nuestros ojos al Señor. Desechando el pecado, como dice Hebreos 12, ¿cierto? Desechando el pecado, pero mirando, poniendo los ojos en Jesús. Así que yo te animo, porque estas palabras que son para Israel, pero también tienen que ser de mucho ánimo para nosotros. Porque tanto la gracia de Dios en revelarse a sí mismo y alcanzar a Israel, como el rechazo de Israel a responder a esta gracia, siempre la gracia del Señor. Ambas cosas son importantes, por supuesto, pero la gracia del Señor se superpone de la misma forma para con nosotros. Vamos a comenzar la próxima sesión, el capítulo 11, que aquí nos habla un poquito, y Pablo ya diciendo, bueno, si esto es la elección, el capítulo 9, el capítulo 10, entonces es la respuesta en fe. Bueno, pero ¿qué va a pasar con Israel? ¿Y qué pasa con Israel? Y nos va a hablar un poquito acerca de este remanente de Israel, pero también de la futura restauración de Israel. Bueno, y cerrando eso, ya volvemos al capítulo 12 con toda la catarata de información para la iglesia, porque después dice capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que ya que saben todas estas cosas, comiencen a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, y el Señor va a estar transformando sus mentes, y van a comprobar de esa forma recién cuál es su voluntad. Y se van a dar cuenta que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y va a comenzar a hablar acerca de los deberes cristianos, de los dones espirituales, de la iglesia, de los deberes para con la sociedad, etcétera, hermano. Y ahí se pone todo práctico el apóstol Pablo. Bien, así que les animo, queridos hermanitos, a que podamos juntos seguir adorando el nombre de nuestro buen Dios y que podamos retomarnos este estudio la próxima, en unas semanitas más, llenos de ánimo, con fuerzas renovadas, y que bien nos hace seguir estudiando la palabra del Señor. Bueno, ya pues se pasó la horita, ahí estamos, se pasa rápido, al menos para mí, a lo mejor para usted no, a lo mejor para usted fue una eternidad, pero para mí se pasó rapidito, y qué bueno que podamos estudiar juntos la palabra del Señor.